Hola a todos, soy Yasmín Rocío Robles Torres, psicóloga en formación de la Ibero. El día de hoy, junto a mis compañeras Jessica Alejandra Perafán Manzano y Lina Lorena Rojas Salamanca, les hablaremos sobre el trastorno bipolar y los trastornos relacionados del DSM-5. Esperamos les guste nuestra presentación. Bienvenidos. En esta presentación exploraremos los trastornos del grupo, es decir, trastorno bipolar y los trastornos relacionados según el DSM-5. Algo importante es que analizaremos sus criterios, diagnósticos, factores diferenciales y presentaremos un ejemplo clínico para ilustrar su aplicación en la práctica clínica. Bueno, y según la introducción tenemos que el trastorno bipolar es un trastorno de estado de ánimo caracterizado por episodios de manía, hipomanía y depresión que afectan la vida social, familiar y laboral de las personas, según la Asociación Americana de Psiquiatría del año 2022. Este grupo también incluye los trastornos relacionados que presentan cambios de ánimo, pero con una menor intensidad y menor duración. Conocer estos trastornos es fundamental para diagnosticar correctamente y planificar intervenciones terapéuticas que mejoran la calidad de vida de los pacientes, según Baer, según Vieta del 2016. Bueno, y ya entrados en materia, vamos a empezar a hablar de las descripciones de los trastornos del grupo. El primer trastorno que tenemos es el trastorno bipolar tipo 1. Este trastorno se caracteriza porque a la persona le empiezan a suceder episodios de manía intensa seguidos de depresión. En el segundo puesto tenemos al trastorno bipolar tipo 2. Este trastorno se caracteriza porque la persona empieza a padecer de episodios de manía leve, depresión leve o hipomanía. En el tercer puesto tenemos el trastorno ciclotímico, que es un trastorno del ánimo con altibajos emocionales. Entonces la persona empieza a tener episodios leves y crónicos que no llegan ni a depresión ni a manía completa. Ahora bien, tenemos el cuarto lugar, el trastorno bipolar, inducido por sustancias o medicamentos. Este es un trastorno del ánimo que aparece como consecuencia del uso de drogas, de alcohol y de medicaciones. Ojo con el dato. En cuanto a la medicación, es importante cuando nos prescriba un médico tratante algunas medicinas que no hemos tomado nunca, mirar si son de pronto del grupo de los ansiolíticos, porque tienen unos efectos adversos, ¿sí?, en nuestro sistema y ocasionan de pronto ataque de ansiedad, ataque de pánico, nervios. Entonces es importante que si llegamos a presentar alguna de estas situaciones, consultemos al médico nuevamente. Ahora tenemos el quinto trastorno bipolar debido a otra condición médica. Este es un trastorno del ánimo causado por una enfermedad física que ya tenemos, más no por un trastorno bipolar primario. Por último, tenemos otros trastornos bipolares y relacionados no especificados o especificados. Estos se caracterizan por ser un trastorno del ánimo con síntomas bipolares significativos, pero que no encajan en ninguna de las categorías anteriores. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Lina. El día de hoy les voy a presentar los criterios diagnósticos de cada uno de los trastornos. Dentro del trastorno bipolar tipo 1 encontramos que el episodio maníaco puede durar una semana o menos, dependiendo si el paciente está o no hospitalizado. También se presentan distintos síntomas tales como insomnio, distracción, aumento de actividades dirigidas a objetos o conductas que pueden presentar un riesgo. En el trastorno bipolar tipo 2 encontramos que este trastorno puede durar hasta 4 días y se presenta un estado de ánimo deprimido, pérdida de interés en actividades cotidianas, pérdida del apetito y sentimiento de culpa o ideación suicida. También encontramos en el trastorno ciclotímico que los síntomas llegan a estar presentes en la persona hasta por más de 2 meses. Este trastorno puede causar malestar significativo o deterioro funcional. En el trastorno bipolar relacionado a otra afección médica, encontramos que este trastorno causa malestar o deterioro significativo, donde se presenta una alteración en el estado de ánimo y pueden existir reacciones o características psicóticas.
En el trastorno bipolar relacionado no especificado, encontramos que también causa un malestar o deterioro significativo, presenta un estado de ánimo irritable, elevado, entre otros síntomas. Y por último, en el trastorno bipolar relacionado por sustancias o medicamentos, encontramos que en este trastorno la sustancia implicada es capaz de producir estos síntomas. Dichos síntomas son como estado de ánimo con características maníacas desarrolladas después de haber consumido de la sustancia. Muchas gracias. A continuación hablaremos sobre los factores diferenciales del trastorno bipolar. Este se caracteriza principalmente por síntomas depresivos similares a la depresión mayor, síntomas de manía, hipomanías y todo lo que conlleva, como vimos anteriormente. Cabe aclarar que según el DSM-5, el episodio maníaco dura al menos una semana y, como ya vimos, consiste en la alteración del comportamiento relacionado a un estado elevado de energía, donde sientes que no necesitas dormir, hablas más de lo normal y tu comportamiento afecta en la vida cotidiana. De la misma manera afecta al episodio hipomaníaco. La diferencia es que en el episodio hipomaníaco el tiempo de manifestación es de menos días, entre 3 y 4 días. Entonces, el trastorno bipolar tipo 1, según el DSM-5, su sintomatología debe tener al menos un episodio maníaco para ser diagnosticado. Debe haber un historial clínico o al menos síntomas clínicos que hayan llegado a hospitalización para evitar que el paciente se haga daño a sí mismo. Ese trastorno se puede diferenciar del trastorno bipolar 2 según el diagnóstico clínico. El trastorno bipolar 2 se considera más leve, sin embargo los síntomas son muy similares. En el trastorno bipolar 2 los episodios de hipomanía son más frecuentes. Por esto se considera más cercano al trastorno ciclotímico. Por último, hablaremos sobre la ciclotimia o trastorno ciclotímico. Según el DSM-5, lo caracterizan los síntomas similares a los trastornos bipolares, más leves pero con mayor continuidad. Es decir, se pueden presentar episodios hipomaníacos por alrededor de 2 años. Este se diferencia del trastorno bipolar y los trastornos relacionados con una afección médica debido a que los trastornos anteriores son relacionados a una afección fisiológica. Por eso es importante tener en cuenta la historia clínica. También se diferencia del trastorno bipolar inducido por sustancias, ya que al ingerir dichos medicamentos o sustancias se presentan frecuentes cambios de humor, o estos medicamentos son estimulantes, pero cuando se ingiere el medicamento, normalmente disminuyen o desaparecen los síntomas. Igualmente tiene similitudes con los anteriores trastornos bipolares tipo 1 y tipo 2. Sin embargo, en el trastorno ciclotímico no existen episodios de depresión mayor y tampoco episodios maníacos ni hipomaníacos. La ciclotimia, según el DSM-5, generalmente se diferencia del trastorno bipolar 1 y bipolar 2 por tener una duración corta, es decir, los cambios de humor son rápidos. Los ciclos del cambio de humor son rápidos. Así también el trastorno bipolar e inducido por sustancias médicas se debe diferenciar que existen sustancias médicas formuladas para otros trastornos bipolares y otro tipo de sustancias que causan intoxicación y episodios hipomaníacos completos. Tenemos un ejemplo del trastorno bipolar tipo 1. En este ejemplo, una mujer de 48 años se dedica a trabajar en su casa como modista, presenta síntomas de este trastorno. Normalmente suele estar en su casa porque trabaja desde ahí. Sin embargo, hay semanas en las que, como ella suele decir, le llega el segundo aire. Se trata de un inminente impulso, una energía que la sobrepasa por trabajar, incluso de noche. Se dedica a trabajar y a terminar y pasa de estar con la mente en blanco o sumida en una tristeza porque se siente sola y sin ánimo a poner todas las máquinas que tiene para su trabajo en función de lograr ese objetivo. Y de repente ha tenido accidentes con agujas, se ha lastimado por trabajar de esa manera. Estando en ese estado, incluso ha llegado a no dormir,
a no comer. Ha tenido desmayos recurrentes en los que los vecinos y los amigos la ayudan y la llevan al hospital, donde se despierta completamente cansada y con una tristeza profunda. En estos impulsos, por la necesidad de trabajar y la energía que siente, lo que gana normalmente sale y se lo gasta en ropa o en cosas innecesarias. Incluso llega más endeudada de lo que ya estaba. Y nos comenta que esto le ha pasado alrededor de 2 hasta 3 veces al mes. Bueno, y ahora como conclusiones tenemos que el trastorno bipolar y los trastornos relacionados afectan significativamente la vida diaria y requieren un diagnóstico preciso. Conocer los criterios diagnósticos y factores diferenciales ayuda a diferenciar estos trastornos de otros del ánimo o de la conducta. Lo otro importante es la identificación temprana, pues nos permite realizar intervenciones terapéuticas más efectivas y mejorar así la calidad de vida de los pacientes. Por último, debemos decir que los profesionales deben aplicar un enfoque basado en la evidencia y considerar aspectos éticos, psicosociales en el tratamiento. Gracias.